¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la entrevista M. Qué gusto poder saludarles en una nueva mañana, en un mes muy especial, septiembre, un mes donde estamos identificados como patria salvadoreña, con ese orgullo que llevamos dentro, ese azul y blanco que nos caracteriza de nuestra bandera y que estoy segura que los diputados que me acompañan esta mañana, Rebeca Santos y Jorge Castro, también sienten ese orgullo de ser salvadoreños. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestra entrevista. Buenos días, ¿qué tal Marisol? ¿Qué tal Rebe? Pues contentos de estar aquí y poder comunicarnos con el pueblo salvadoreño y felices esta mañana, haciendo comunicación y conectando con el pueblo salvadoreño. Un mes de septiembre que no pasa desapercibido en este año tan especial, el año del Bicentenario. Diputada. Muchas gracias Marisol, gracias a toda la gente que nos está sintonizando una vez más, dando seguimiento a este trabajo legislativo que no para. Recién estuvimos ayer en plenaria, pues ahora estamos acá tratando de llevar ese mensaje al pueblo salvadoreño que merece de verdad y justicia. Ya han pasado más de 100 días de su trabajo en la Asamblea Legislativa, 18 plenarias en total, si no me equivoco. Y ayer, sin duda, nuestro país dio un nuevo paso, avanzó, y esta vez en tema de la carrera judicial, en esta depuración del órgano judicial. Ayer se realizaron reformas a la carrera judicial y también a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Yo quisiera que me dijera, diputada Santos, ¿por qué era tan importante realizar este tipo de reformas? Bueno, nosotros hemos visto durante todos estos meses cómo de manera valiente los diputados de la Asamblea Legislativa, la nueva bancada CIAN, ha tomado la responsabilidad desde un inicio de combatir la corrupción en nuestro país. Pero veíamos que habían elementos importantes que hacía falta que ajustar. Y es que acabamos de tener dos ejemplos claros con Ernesto Mason y con Norman Quijano, donde los tribunales que estaban a cargo de sus casos, uno manda a Ernesto Mason a arresto domiciliar y vemos cómo eliminan la orden de captura también para Norman Quijano. Entonces, pongo estos ejemplos para poder explicarle al pueblo salvadoreño esa necesidad, y es que aquellas personas que lamentablemente no tenían esa cobertura de estas argollitas de poder dentro del órgano judicial eran las principalmente afectadas. Aquel señor que se robaba una gallina, que recibía una condena mayor de aquellos que cometían homicidios. Ellas eran las personas que estaban en desventaja con este órgano judicial. Vimos cómo habían jueces que gobernaban prácticamente en ese sistema judicial, trayendo responsabilidades a ellos mismos que venían de otras personas, de otros terceros. Entonces, aquí veíamos jueces que juzgaban a la medida de quien les pedía que lo hicieran. Y acabo de poner esos dos ejemplos porque ¿cómo es posible que personas que negociaban con pandillas, que personas que retenían salarios, que personas que realmente han cometido actos de corrupción en este país tengan ese tipo de condescendencias ante los juzgados? Y pongo estos ejemplos simples a manera de demostrar cómo funcionaba esto anteriormente. Entonces, esa depuración judicial consiste precisamente en que todos aquellos jueces que llegan a sus 60 años inmediatamente deben ser cesados y quedan a una orden de disponibilidad para que podamos nosotros, a través de la Corte Plena, puedan valorar si pueden ser removidos inmediatamente o no. Entonces, no son todos los jueces que han venido haciendo ese trabajo. Hay muchos que estaban en desventaja, que incluso nunca podían acceder a otra categoría, porque eran simplemente excluidos, no estaban dentro de este círculo de corrupción. Entonces ellos no tenían la posibilidad jamás de mejorar. Ahora tienen esa posibilidad porque las categorías cambiaron y además las personas que cumplen esos 60 años y que han sido este tipo de jueces que han estado a favor de poder seguir condonando todas esas deudas históricas al pueblo salvadoreño, ahora sí van a tener el momento en el que ya no van a tener esa argolla de poder que va a permitirles a ellos juzgar a su manera. El diputado Caleb Navarro decía que era necesaria porque hemos visto una serie de fallos contradictorios a derechos que se ha visto como exfuncionarios se han apropiado de la Carta Magna y es imperioso que se conduzca al órgano judicial con respeto.
¿Es lo que no se ha hecho en este pasado? ¿Ha sido una justicia selectiva? Esa frase que para muchos podrá ser trillada, la justicia solo o los procesos llegaban solo a las personas con pies descalzos. Sí, definitivamente el pueblo salvadoreño creo que también ha sido testigo de esto. El órgano judicial necesitaba esta reforma, esta justicia selectiva, como se dice, precisamente eso es lo que ha sido. Justicia que ha sido movida definitivamente por el pago de resoluciones, vinculado inclusive a los mismos sobresueldos, algunos de ellos. Entonces, si bien es cierto, Rebeca tocaba puntos muy importantes, porque esta reforma tiene dos puntos de fondo importantísimos. Uno es dentro de la organización del órgano judicial. El pueblo salvadoreño debe saber que, si bien es cierto, los jueces dependen administrativamente de la Corte Suprema de Justicia, no es así en temas de resoluciones. Ellos pueden resolver de acuerdo a su propio criterio en una aplicación directa de la ley, o sea, no reciben un lineamiento, sino que tienen esa libertad en la decisión de la resolución. Y esto permite que ellos, de alguna manera, exploren dentro de esta justicia selectiva que tú decías y que el pueblo salvadoreño ha sufrido, donde una persona que roba una gallina, como decía Rebeca, recibe una pena máxima de muchos años, o la pena máxima, y personas como Quijano salen libres. No obstante, hay videos, audios, declaraciones del mismo, y allí se está rompiendo un esquema de justicia, donde este tipo de jueces, porque no son todos, quedan en una impunidad. Si bien es cierto, se tocan temas muy importantes como las categorías, porque los jueces de primera instancia y los magistrados de Cámara pasan a formar una sola categoría, y esto permite precisamente que no haya una violentación del principio de igualdad, porque hoy por hoy, anteriormente, esto se violentaba de manera dramática y los jueces no tenían acceso inclusive a poder ubicarse en lugares donde ellos cumplían con el perfil idóneo. Entonces había toda una manipulación. Eso es lo que les duele a la oposición, porque ellos tenían esto todavía en su poder y ahorita lo estamos liberando. Porque aquí se está liberando para que el pueblo salvadoreño sea el beneficiado. Pero al mismo tiempo de esto, el pueblo debe de saber y conocer que hay un amarre aquí entre la organización adecuada del órgano judicial, pero al mismo tiempo esto lleva la vinculación directa a resoluciones más justas para el pueblo salvadoreño. La historia nos dicta que han sido poderes económicos, poderes fácticos, quienes han tenido apropiado el sistema judicial de nuestro país, o al menos una parte. Claro, y es lo que la bancada CIAN está tratando de hacer en este momento, romper esa vinculación directa que tenían los jueces con estos poderes fácticos que tenían un interés principal que no era precisamente el pueblo salvadoreño. La intención y la finalidad completa de la bancada CIAN es que realmente, y yo lo decía en mi participación el día de ayer, inicia por fin la justicia real en nuestro país. Hoy sí vamos a tener esa justicia real. ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno central esté trabajando a fin de poder tener un bienestar social, a pesar que la nueva Asamblea Legislativa esté trabajando para el mismo fin, nos encontramos con este órgano judicial que durante muchos años estaba respondiendo a intereses de pocos, como venían haciendo siempre. Y ahí hablamos y podemos involucrar también el tema de los sobresueldos, que en el caso de ya el órgano judicial era compra de voluntades, era una dádiva. No sabemos realmente cuántas veces ellos iban reunidos, eran convocados para dar un lineamiento de cómo iban a ser juzgados ciertos casos, cómo iban a ser esas resoluciones en determinados momentos. Entonces nosotros vemos y yo me pregunto, ¿por qué les duele tanto esta depuración judicial? Ellos hablan de que atentamos contra la democracia, de que quiere existir un control o que debe existir la independencia judicial, pero ¿de qué depende, valga la redundancia, esa dependencia judicial? Y es que no responde a intereses fácticos las resoluciones de los jueces. Ahora van a responder de verdad a las necesidades del pueblo, a la justicia social que merece El Salvador, y esa independencia es precisamente eso,
que no dependa las resoluciones de dictámenes o de lineamientos que le puedan dar a estos poderes fácticos que ponen de ventaja única y sencillamente al salvadoreño. Reformas que ayer fueron aprobadas no solo por la bancada CIAN, contaron con 63 votos. Es decir, que otras fracciones, otros partidos también avalan la necesidad de estas reformas. Sí, bueno, ustedes pudieron ver la participación precisamente de otros partidos acompañando esta reforma. Pero lo que el pueblo salvadoreño debe de saber precisamente cuando ocurren todas estas cosas dentro de la Asamblea es que lo que se está ejerciendo ahí es una representación directa del pueblo. No es la bancada CIAN quien está decidiendo, son ustedes, pueblo, porque nosotros lo representamos a ustedes. Estamos ejerciendo un mandato directo, el cual ustedes nos lo dieron el 28 de febrero. Ellos desconocen esto porque ellos nunca han tenido esa conexión con el pueblo. Entonces, cuando ellos han votado o han impulsado proyectos, lo han hecho precisamente en relación con estos grupos de poder que han existido en el país que ahora se están rompiendo. Cuando nosotros tomamos esa decisión, en ese momento es el pueblo en su soberanía representada por los diputados, cosa que les cuesta a ellos comprender quienes están tomando la decisión. Es el pueblo en el pleno diciendo esto es lo que yo quiero. Entonces, en esa representación donde destruimos ese esquema de organización del órgano judicial, se está haciendo una reparación. El pueblo salvadoreño debe de saber de que este cambio dentro del órgano judicial no es inmediato. Si bien es cierto, la ley tiene una aplicación inmediata dentro de la universalidad de jueces para poder sustituir los jueces que, por ejemplo, llegan a la edad o al año de servicio, ellos entran en un régimen de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? De que mientras se empiece a aplicar la calendarización precisamente de la medida y buscando las personas idóneas, puede ser dentro del mismo órgano judicial o fuera de él, para buscar el perfil correcto, eso debe de ser calendarizado y paulatino, porque no puede ser de un solo. Entonces ellos entrarán en un régimen de disponibilidad. Este tipo de modificaciones serán importantes porque las realidades del derecho y las leyes o normas orgánicas o de funcionamiento de cada institución son cambiantes, decía uno de los diputados ayer. Sí, precisamente mi persona fue el que decía eso, y es porque el derecho es cambiante, porque las realidades de los pueblos y de las personas son cambiantes. Entonces la norma debe de ir de acuerdo a esa realidad cambiante. Por eso es que las leyes no son fijas, van cambiando y se van modificando, pero al mismo tiempo las instituciones para poderse fortalecer deben de ir acorde a esa realidad y deben de ir corrigiendo los errores estructurales que tienen y de funcionamiento, sobre todo cuando han habido gobiernos como los anteriores que han manipulado todos estos sectores y enfocado precisamente a estos grupos fácticos. Independencia judicial no quiere decir perpetuidad en el cargo. Es correcto. La tesis que ocupaban estos tribunales es a mi enemigo le aplico la ley, pero a mi amigo se la interpreto. O sea, realmente, ¿quiénes defienden el status quo? O sea, aquí veíamos nosotros cómo ellos se adherían al sistema, y cuando yo te digo que la independencia judicial corresponde precisamente a no tener dependencia de los poderes fácticos, me refiero a que aquí hay muchas personas involucradas, muchas instituciones involucradas en pretender que el sistema judicial del país funcione de determinada manera, para lograr así, o sea, eso sí es, y yo ayer se lo decía, Portillo Cuadra describía la forma en la que funcionaban. Todo lo que él manifestó y todo lo que ayer defendía era la verdadera forma de cómo han funcionado por años. Ayer teníamos mucha molestia de parte de la oposición hablando de que ya no hay independencia del órgano judicial, ya no hay independencia en las resoluciones que van a dar los jueces. Pero realmente nuestra gente ya lo vio, ya lo está valorando, y la verdadera independencia comienza a partir de este decreto. La verdadera independencia comienza a partir de que el mensaje que nosotros mandamos a todos los jueces es: si usted ha hecho lo correcto, si usted es un juez que ha aplicado la ley de la manera correcta, no hay por qué preocuparse, porque son personas que han dejado un legado de justicia. Pero aquellos que están preocupados son
los que pusieron a estos jueces en determinados lugares y los jueces que han estado haciendo lo incorrecto. Yo he visto comentarios y hay personas dentro del órgano judicial que están felices con este decreto. ¿Por qué? Porque han hecho lo correcto, y el mensaje de este combate a la corrupción es para aquellas argollas que estaban adheridas a los poderes fácticos del Estado y que ahora mismo tienen el temor porque ya no van a poder dar continuidad a aquellas deudas que tenían. Nosotros lo único que estamos haciendo es saldar una deuda histórica al sistema judicial. Nadie se había atrevido a hacer lo que nosotros hicimos ayer, y es lo correcto. Lo decíamos en la plenaria, lo vamos a sostener siempre. Es un agrado total estar dentro de la parte correcta de la historia. Este lado es el que nos compete de nosotros responderle al pueblo salvadoreño aquellas promesas que hicimos en campaña. Y si nos damos cuenta, este apenas es el inicio de todo lo bueno que va a venir para nuestro país. Combatir la corrupción de raíz y tener este tipo de decretos, lo único que va a permitir es que tengamos funcionabilidad, que tengamos una visión más grande a futuro como país, y que podamos a partir de ahí empezar a combatir y tener desarrollo social para nuestro país, que es lo que ellos impidieron a través de esta forma de hacer justicia. Le impedían al salvadoreño que creciéramos, que nos desarrolláramos, y este solo es un punto de partida de todo lo bueno que va a venir para el pueblo salvadoreño. Pero hablar del sistema judicial de nuestro país es hablar de una enorme deuda por décadas. Todos podíamos, usted es abogado, se conocía cuando existía esta enorme deuda de casos que pasaban muchísimos años esperando que se ventilaran sus procesos, y también de esta aplicabilidad de justicia para la que muchos habían esperado. Me llama la atención que si estamos conscientes de la historia del país, de esa falta de justicia, y no me quiero referir en este momento a buenos o malos jueces, si estamos conscientes que se necesitan reformas para esa aplicabilidad de justicia, ¿por qué Arena y el FMLN no dar sus votos? Si, como usted lo decía, el derecho es cambiante y tenemos que avanzar. Porque precisamente no dan sus votos porque no es lo que les interesa que se aplique la justicia correctamente. ¿Hay algo que proteger? En los intereses de los grupos fácticos, como decía Rebeca. Precisamente ellos están temblando porque su sistema de seguridad, es que lo que debe saber el pueblo salvadoreño es que todo recae al final en el mazo de la justicia, se aplique o no. Toda la estructura de país, dentro de la delincuencia, dentro de la seguridad que el pueblo salvadoreño necesita, dentro de la Corte de Cuentas haciendo su buen trabajo, todo va a caer al final para que el juez resuelva si realmente la persona es culpable o no. El ejemplo lo tenemos claramente con Quijano. El pueblo salvadoreño ha visto los videos, ha visto las declaraciones, ha visto que la persona ha salido huyendo. ¿Y qué hace el juez? ¿Aplicar la justicia? No. Aplica sencillamente el mazo de la justicia en favor de estos grupos, porque se resisten a cambiar. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión con carácter, en acompañamiento de la visión que tiene nuestro presidente Nayib Bukele, y precisamente encaminados en su integralidad como Estado, a hacer esto por el pueblo de una vez por todas, precisamente ellos tiemblan. Y vemos las reacciones de Portillo Cuadra, donde totalmente se descompone. Y es porque están perdiendo uno de los bastiones importantísimos, que son precisamente estos jueces inamovibles que nunca han hecho la justicia correctamente. Y es ahí donde El Salvador está dando un paso más para este futuro que el pueblo espera. Pero yo quiero ir más allá. No se trata solo de un Norman Quijano en este periodo. Se trata de feminicidas, se trata de pandilleros que han sido decisiones de jueces duramente cuestionados, porque estas personas salen de la cárcel muchas veces sin explicación, con fundamentos fiscales para que permanezcan en estos procesos, y salen a delinquir nuevamente. Y esa ha sido la triste historia del salvadoreño. Tenemos los perfiles, tenemos los archivos de muchos pandilleros en la historia salvadoreña que han salido de la cárcel, y uno dice, ¿cómo se puede tomar esta decisión de los jueces? Correcto. Y aquí es donde podemos ver
cómo ayer la decisión fue integral. ¿Por qué fue integral? Porque teníamos la persecución del delito se da a través de ciertas instituciones como la Fiscalía General de la República. Y podía concluir de manera mafiosa, porque así le llamo yo, a través de fiscales que ponían vicios dentro del procedimiento de investigación. Llegaban al juez y obviamente necesitaban tener un expediente limpio para poder dar ellos ciertas resoluciones. El día de ayer también tomamos a bien poder también tener un decreto que permite que exista esa depuración dentro de la Fiscalía General de la República. Y por eso les digo que es una reforma integral, porque vamos a permitir, además de que el órgano judicial sea depurado, que también aquellos que persiguen el delito lo hagan de la manera correcta. Hemos tenido, y lo escuchamos en declaraciones del expresidente Saca, como un fiscal general le daba la instrucción de que no incorporara nada que tuviera que ver con los sobresueldos dentro de la sede fiscal. ¿Y por qué lo hizo? ¿A quién le debía responder al fiscal general Douglas Meléndez en ese momento? Estamos hablando de un fiscal general que perfectamente sí podía dar los lineamientos, a diferencia del órgano judicial, que ellos determinaban a criterio propio las resoluciones que dictaminaban. El fiscal general sí daba la orden a los fiscales de cómo iban a proceder en determinados casos. ¿Cómo íbamos a tener una persecución real del delito y justa? De ninguna manera, mucho menos al momento de que un juez dictaminara una sentencia condenatoria o absolutoria o un sobreseimiento definitivo a las personas a quien ellos les convenía, a sus amigos, porque eso es lo que sucedía. Se quedaba evidenciado cómo existía ese familiarismo, ese vínculo de amistad, ese vínculo de responder a intereses económicos, y entonces el verdadero afectado era el pueblo salvadoreño. ¿De qué manera? Dejaban libres personas que cometían delitos, que negociaban con pandillas, incluso cabecillas de pandillas que tenían ya una negociación previa con personajes grandes como Norman Quijano y como Ernesto Mason. Entonces, ¿cuánto desfavor tenía el pueblo salvadoreño? Habían más muertes, habían más homicidios, habían más robos de una manera sin pudor al pueblo salvadoreño, sobresueldos. Nunca pensaron que esos delitos iban a ser perseguidos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Y si nos ponemos a analizar todos estos tribunales que llevaban esos casos, me atrevería a decir, Marisol, que ninguno de ellos se atrevían a dar una resolución justa porque no se los permitían sus financistas, no se los permitían aquellos que les decían cómo iban a juzgar. Entonces, también esta parte de la Fiscalía es importante porque la reforma va en el mismo sentido. Aquellos fiscales que llegan a sus 60 años, la Fiscalía General de la República en su ley no tenía no existía esa cláusula de salida, no decía en ninguna parte cómo iba a finalizar o cómo iba a cesar este momento en el que ellos estaban como fiscales. Ahora sí existe y está estipulada tal cual en esta reforma, en este decreto. Entonces, esta integridad de la reforma para el órgano judicial es completamente a favor de nuestra gente, porque ahora sí va a haber una aplicación de la ley justa y no va a ser, como te decía al inicio, de que porque sos mi amigo, yo te voy a interpretar la ley, pero como sos mi enemigo, entonces te la voy a aplicar. Entonces, eso es lo que realmente ayer ha sucedido en la plenaria de la bancada Cian. Sin duda lo que se espera es una integralidad con estas reformas, porque creo que es tan importante castigar un delito de corrupción como lo es castigar al asesinato de una persona que seguramente hay una madre esperando justicia por ese asesinato, a un violador
que también no se ha aplicado justicia y no se le ha castigado muchas veces por actitudes de jueces. Entonces ahí creo que sí es necesario hablar de esa integralidad, que no solo son los casos de corrupción, sino que sanear todo el sistema judicial del país. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a continuar conversando del tema, específicamente de las reformas que se realizaron a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Si está desayunando, tenga muy buen provecho. Siga con nosotros, ya volvemos en minutos. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin, diseñado para todo tipo de alergias, desde síntomas de la gripe hasta alergias en la piel. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Celebremos juntos nuestro 27 aniversario. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Cuidar tu salud a lo largo de los años ha sido nuestro principal objetivo. Apoyándonos unos a los otros es como siempre salimos adelante. Gracias por dejarnos ser parte de tu familia. Laboratorios Biochemical, celebrando un año más contigo. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Pacaolinita para el crecimiento, con su rico sabor a frutas, les encanta a los niños. Celebremos juntos nuestro 27 aniversario. Continuamos con la entrevista AM. Esta mañana tengo el gusto de conversar con la diputada Rebeca Santos y también con Jorge Castro de la bancada de Nuevas Ideas, quienes ayer, acompañados con los votos de otros partidos políticos, aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Contaron con 64 votos. Fueron en total. ¿Qué bancadas les acompañaron? ¿Qué partidos? Bueno, tuvimos como siempre pues la participación y nuestros aliados principales, que es la fracción de Gana. También nos acompañó el Partido de Concertación Nacional y pues hemos visto cómo han tenido el compromiso estas otras bancadas para poder seguir dando las herramientas a diferentes instituciones para poder tener beneficios de nuestra población. Y realmente era de esperarse. Ya nosotros tenemos claridad de cuál es el trabajo que tenemos que hacer y es responderle a nuestra población. Realmente los únicos que no se suman son aquellos que se les tocan esos factores por los que vivían en algún momento. Entonces, hemos visto simplemente a la fracción del FMLN y a la fracción de Arena votar en contra de estas decisiones que realmente benefician a la población. Y una vez más demuestran que no están interesados en resolverle a la población. Qué difícil ha de ser para ellos, Marisol. Yo realmente ayer notaba en el momento en el que se estaban dando todos los insumos dentro de la plenaria, cómo ellos se descontrolaban, cómo se veían entre sí. Llegaban los asesores, querían buscar la manera de poder argumentar algo que ya no tiene fuerza, porque la fuerza se las quitó el pueblo salvadoreño en las pasadas elecciones. Ellos decidieron que solamente esa esquinita estuviera de oposición. El pueblo salvadoreño decidió que fuera una representación
de una bancada real la que tomara decisiones a favor de ellos. Entonces, realmente, Marisol, son ellos nada más los que se quedan en contra de poder darle al pueblo salvadoreño lo que se merece. Y lo cierto es que ayer combatimos de raíz la corrupción, la impunidad, esa justicia selectiva. Y ellos no estuvieron a favor de combatirla, porque ellos y su partido representan intereses bien individuales de por qué no hacerlo. Ellos sabrán específicamente el por qué. Lo que sí nosotros evidenciamos siempre es que no apoyan este tipo de decisiones porque no les conviene. Un ex fiscal general de la República se encuentra en la cárcel. Hemos tenido declaraciones de expresidentes de la República dando a conocer que se brindaba un apoyo institucional a la Fiscalía General de la República, que no encuentro aún el argumento para conocer cómo llegaba. No logramos comprender los salvadoreños porque esto no iba a la institución, sino que aparentemente iba al bolsillo de, en ese momento, el fiscal en turno. Son este tipo de situaciones las que llevan a realizar estas reformas, también a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, esperando que el capital humano de esta institución tan importante como aplicadores de justicia, que el capital humano realmente se deba al pueblo salvadoreño. Sí, lo que estamos buscando aquí dentro de estas reformas es precisamente eso, que el pueblo salvadoreño salga beneficiado con estas instituciones, que ya no haya impunidad, porque cuando tú hablas de sobresueldos a fiscales, precisamente estamos hablando de impunidad, de toda esa institución que tiene una participación importante en todos estos procesos vinculados precisamente a los jueces, porque son los que llevan los procesos. Son los aplicadores de justicia, pero son los fiscales los que llevan todo este... Es correcto. Entonces, este vehículo jurídico que es el entre fiscalía y jueces realmente ha estado bailando al son de sus compradores. Entonces, al romper este esquema, no solo se gana, por ejemplo, en el caso de la fiscalía, el fortalecimiento de dicha institución, porque es necesario fortalecerla, porque históricamente, ¿verdad? La fiscalía ha estado compuesta por personas que han estado aprendiendo precisamente estas mañas. Si bien es cierto, no es la universalidad, pero sí hay una gran parte de estos funcionarios que han estado precisamente subsumidos en este sistema. Entonces, al hacer estas reformas, lo que busca realmente la bancada, lo que busca el gobierno salvadoreño es precisamente el bienestar del pueblo, en su totalidad. Porque vamos a tener persecución de delincuentes de manera real, los que sí son. Ya no van a haber jueces que tocan niñas y que salen inmediatamente libres porque son amigos de los mismos jueces. No van a haber fiscales que, por ejemplo, tú conoces, el pueblo salvadoreño lo conoce, que en el proceso de Saca quiso que vinculara a dicho proceso a todas las personas que recibían sobresueldos y el mismo fiscal que llevaba el caso se negó. Entonces, y después posteriormente el mismo juez también se negó. Ahí vemos el amarre entre fiscalía precisamente y este tipo de jueces donde no les importa sentar precedentes, aplicar la justicia, porque esto tiene un rebote precisamente en la armonización de esa justicia en favor del pueblo. Y es donde el pueblo históricamente fue quitando la esperanza que realmente en el órgano judicial, que en la fiscalía se hicieran bien las cosas. Poco a poco eso fue mermando y mermando hasta llegar a la conciencia del pueblo salvadoreño que precisamente en El Salvador no existía la justicia, donde los jueces, acompañados de los fiscales, de manera conjunta, vendían las resoluciones. Yo te aseguro que muchos salvadoreños que me están escuchando sufrieron precisamente estos casos donde el fiscal amarrado con el juez le decían vamos a resolver pero le va a costar tanto. Estoy segurísimo que los que me están escuchando hay muchas personas. Esto ya no va a suceder porque los jueces van a resolver de acuerdo a la normativa y el único beneficiado va a ser el pueblo salvadoreño en esto. Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en su cuenta de Twitter compartía un dato que me pareció una cifra preocupante y que sin duda nos muestra la falta de aplicación de justicia. Decía,
hay en la Fiscalía General de la República 93,000 casos. 93,000 casos desde 2003 engavetados, sin trámite o en proceso. Miles de familias que nunca vieron la justicia y cuyos intereses fueron olvidados por la inoperancia de la institución. Es impresionante, lo reitero, 93,000 familias a las que se les debe la justicia y que muestra, usted señala una posible corrupción entre las instituciones, pero vamos a la inoperancia también de la carrera fiscal. Se puede deber a la carga de trabajo, pero algo se tiene que hacer porque hay 93,000 familias esperando que se les haga justicia, donde muy probablemente su victimario continúa cerca. Sí, efectivamente, existe una mora terrible y esto es por falta de ejercer las funciones que respecto a la ley le competen, sus obligaciones como funcionario. Te voy a poner un caso sencillo, y yo sé que muchos abogados que me están escuchando lo han sufrido. Se programa una audiencia en un juzgado a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y el juez llega a las 12, a la 1, o la suspende. Esto es algo usual en el órgano judicial. Y las otras audiencias se corren y se suspenden. Dentro de la universalidad de casos, como tú bien lo dices, existe una mora terrible. No existe ni siquiera una estrategia de parte del juez, bueno, de algunos jueces, porque algunos sí hacen su trabajo diligentemente, pero nos estamos refiriendo a los que no. Ellos no hacen una estrategia para poder sacar esta mora. Tienen el personal, tienen la capacidad instalada para sacar esta mora, pero sencillamente no les da la regalada gana. Y el único que sufre esto precisamente son las familias, que están esperando justicia. Justicia tardía, pero yo no le llamaría realmente justicia tardía, justicia que nunca llega, porque la mora nunca es sacada. Y esto viene realmente a dañar la mera esperanza del pueblo. Esas familias que están esperando esa justa resolución jamás la reciben. Háblenos un poco de qué se establece en estas reformas que se han realizado a la Ley Orgánica de la Fiscalía, diputada. Es importante mencionar que dentro de la actual Ley Orgánica de la Fiscalía no existía o no regula el egreso de la carrera fiscal. No, eso no sucedía, como lo decíamos al inicio. El punto es dar claridad a los agentes auxiliares. También podemos ver el tema de los traslados. Acá es de tener claro que se está garantizando la estabilidad en el cargo, porque permite legalmente que el traslado de los fiscales en razón de servicio y como medida cautelar mientras se hacen investigaciones internas a los fiscales. Eso no se permitía antes. Veíamos casos que se caían en sede fiscal porque simple y sencillamente habían vicios en el procedimiento, que eran intencionales o que no, pero en todo caso se caían todos estos procesos fiscales. Estamos limpiando una fiscalía, esto hay que decirlo, por años ha estado viciada esta fiscalía. Veíamos cómo era de fácil cambiar los fiscales, veíamos casos, y abogados lo pueden decir, que no prosperaban porque llegaban a la mitad del proceso de investigación y de repente te cambiaban al fiscal. Ya no podías darle continuidad y había que explicar nuevamente al otro fiscal y aquí vemos la desventaja completa de nuestra población y se quedaban esperando cuál iba a ser la forma de trabajar del nuevo fiscal. Y veían ellos que había sido un fracaso todo lo que venían trabajando anteriormente. Entonces, hablamos también de que los fiscales van a tener esa posibilidad de que el traslado no dependa directamente de un interés del fiscal como en aquel momento se hacía. O sea, estamos viendo cómo han habido estos casos dentro de la fiscalía que no prosperaban precisamente por eso, porque había una orden directa. Y hablamos también de que aquí sí se aplica para todo el personal administrativo. En el caso del órgano judicial es aplicable nada más a los jueces. A los jueces y dejando fuera también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero en la Fiscalía, en esta reforma, se incluyen a los fiscales, pero también se incluyen a los administrativos.
¿Por qué se tomó esta decisión? Porque dentro de estos procesos de la Fiscalía también existía personal administrativo que estaba colaborando para que estos procesos no se dieran como debía ser. Entonces, esto también es la variante dentro de la reforma de la Fiscalía que se incluye al personal administrativo. No me quiero imaginar la justicia, la falta de justicia a la que nos hemos enfrentado los salvadoreños, porque una Policía Nacional Civil con una enorme carga y con vicios, un sistema carcelario completamente deplorable. Sabemos desde no poder trasladar a los reos a una audiencia, y sumado todo esto, como muchos sin duda están en las cárceles y muchas familias esperando justicia, y para todos es importante la integralidad de estas reformas. Quiero mostrar el tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ayer, minutos después de que estas reformas se aprobaran en la Asamblea Legislativa, mostró su expresión, que es esta. Dice: qué orgulloso me siento de los diputados de la bancada CIAN. Han demostrado tener la valentía de ir paso a paso, cambiando lo que está mal en nuestro país. No pierdan nunca ese espíritu de lucha y esa convicción de hacer historia. Dios los bendiga siempre, puntualizaba el mandatario. Bueno, para nosotros ver que el presidente, quien ha demostrado realmente tener una conexión especial con el pueblo salvadoreño y entender cómo cambiar todo un país que ha sufrido históricamente, y ver que escribe estas palabras para nosotros es como música, es como una motivación, es como una palmadita en el hombro y decir, bueno, están haciendo las cosas bien. Y realmente esto nos impulsa a seguir trabajando en este cambio de país, donde agarrados de la mano, órgano ejecutivo, legislativo y ahora judicial, realmente vamos a encaminarnos para tener un país mejor. Es importante que se den este tipo de cuestiones, porque para nosotros es muy motivante. Precisamente lo que está haciendo el presidente lo podemos ver cuando salimos y nos toca ir, no sé, a algún centro comercial o a comer pues nuestra comida, ya sea en el almuerzo, y la gente se acerca. El pueblo salvadoreño se acerca y realmente nos dicen, miren, están haciendo las cosas bien. Estamos viendo que están dándose los cambios que el pueblo ha estado esperando por años, que son deudas históricas. Y entonces, al ver esto, al ver que el concepto de diputado ha cambiado en solo 2 sesiones, cambió, y realmente históricamente se tenía un concepto nefasto de lo que era ser diputado, para nosotros es gratificante ver al presidente que nos escribe eso. Realmente nos toca y nos impulsa a hacer las cosas todavía mejores. También aprobaron ayer, vamos a cambiar de tema, ayer aprobaron que el Ministerio de Hacienda pueda auditar los fondos que se entregaron a las municipalidades durante la pandemia. Esta fue la pasada Asamblea Legislativa, que en marzo de 2020 aprobó $2,000 millones y el 30% fue para las comunas. Buena cantidad de fondos fueron a parar a las 262 alcaldías. El ministro de Hacienda explicó que él está claro que esto no le corresponde al ministerio, sino que a la Corte de Cuentas, pero en palabras simples, al que le toca pagar esos fondos a las multilaterales es a él, y por lo tanto tiene que explicar en qué se invirtieron dichos fondos. Ustedes han facultado al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental pueda investigar, y hoy serán las alcaldías, los alcaldes, muchos que ya no están en las comunas, tendrán que explicar en qué se utilizaron esos fondos que debieron ser utilizados para el manejo de la pandemia. Correcto. Nosotros hemos visto durante tantos años cómo se utilizaban los fondos del Estado para hacer campaña, y los alcaldes no fueron la excepción. Ayer a mí me parecía curioso que tampoco votaron a favor de esta disposición las personas que están en la esquina, los diputados que representan el FMLN y Arena, tampoco estuvieron de acuerdo. Y me llama la atención porque en ese momento eran sus alcaldes los que estaban gobernando en las municipalidades. Entonces,
Nosotros simplemente queremos hacer justicia de todo el dinero del pueblo. Es una de las grandes motivaciones que tenemos incluso en la comisión especial que investiga los sobresueldos que preside el diputado Jorge Castro. Que no es que estamos investigando el dinero de dulces o de juguetes, estamos investigando dinero del pueblo salvadoreño. Entonces se le otorgan este dinero a las alcaldías que era específicamente para que se utilizara con el tema de la pandemia, y lo único que se necesita es ver si realmente se utilizó el dinero para eso, porque lo que estuvimos viendo es que alcaldes no se preocupaban por dar ni siquiera herramientas para sanidad que combatiera la pandemia en sus municipios. No veíamos que entregaran ni siquiera canastas básicas, que también es competencia de las municipalidades, llevar a las familias de sus localidades por lo menos un poquito de comida. No vimos nosotros que tuvieran ellos entrega de mascarillas, de alcohol gel. Entonces es necesario que hoy más que nunca se aclare qué pasó con ese dinero que se les otorgó. Ahora, con las competencias de la Corte o del Ministerio de Hacienda, realmente lo que interesa acá es que puedan responder y que se les pueda auditar qué se hizo con ese dinero, que puedan ellos decir: esto fue lo que utilizamos, este fue el dinero que recibimos, acá están las liquidaciones. Nuestras alcaldías han encontrado una malversación de fondos increíble durante todos estos años. ¿Qué garantía tenemos nosotros que si durante 27, por ejemplo en La Libertad, tenemos alcaldes que estuvieron hasta 27 años en el gobierno, hay otros que más de 30 años, ¿qué garantía nos da que si en unos meses no demuestran que se utilizó el dinero que se les había asignado para un determinado objetivo, que los años atrás igualmente hayan robado todo ese dinero para ellos mismos? Entonces es, una vez más, dar claridad de justicia y de transparencia de todo lo que ellos hacían o no hacían. Y esto viene a poder concretar toda esa tarea que está realizando nuestro gobierno para poder dar claridad de los usos de los fondos públicos. Hemos tenido por años una Corte de Cuentas que tampoco nos da la garantía de que esas auditorías sean las que corresponden, las reales. No sabemos realmente a quién van a responder todas estas auditorías. Ahora sí tenemos esa garantía a través de nuestro gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que sí van a ser reales, que sí van a ser justas y que sí van a reflejar el dinero para qué se utilizó. Diputado Castro, tengo un minuto. Muchos temas nos quedan pendientes, pero sí que sé que hay nuevos citados en la Comisión de Sobresueldos. Ya se realizaron avisos a la Fiscalía General de la República y podrían llegar más. ¿Nos cuenta al respecto? Sí, tenemos ya nuevos citados para el día jueves, que es César Funes, es Federico Hernández y Benjamín Sestoni. Ellos deberán de asistir a este citatorio el día jueves, en el transcurso del día, para poder responder precisamente en el caso de los sobresueldos. También quisiera aclarar que en el caso de Margarita Escobar se le notificó nuevamente que ella alegó para no poder llegar que se encontraba mal de salud. Nosotros le hemos hecho llegar un escrito donde le estamos solicitando precisamente que si está mal de salud, que presente una justificativa, que en este caso sería una incapacidad médica, la cual ella debió haber agregado diligentemente en el escrito. Porque cualquier persona puede alegar estar mal de salud, pero realmente para poder comprobar y evitar llegar al citatorio necesita justificarlo legalmente, cosa que no ha hecho. Caso contrario, la comisión va a tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de sentar aquí una posición garantista para dejar que ella demuestre la justa causa. ¿Llegarán nuevos avisos a la Fiscalía? Sí, el pueblo salvadoreño debe estar atento porque el día viernes, acompañado por Rebeca y los demás miembros de la comisión, llegaremos a la Fiscalía precisamente a hacer otra denuncia que no la pudimos acompañar en el primer grupo porque la base
del vehículo jurídico que estamos ocupando es un poco diferente que las anteriores y estábamos afinando ahí un par de documentos y de transcripciones para poderla presentar el día viernes. Gracias, diputados, por habernos acompañado esta mañana y contarnos sobre el trabajo que realizan en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, siempre es un honor estar aquí contigo, Marisol, y comunicarnos con el pueblo salvadoreño. Un gusto haber estado con Rebe. Gracias, Marisol. Estén pendientes el día de mañana en la comisión que estudia los sobresueldos desde las 9 de la mañana. Un saludo para toda nuestra gente. Hay un grupo de jóvenes que me escribió que nos estaba sintonizando. Gracias por darle seguimiento a nuestro trabajo. Ahí los vemos muy temprano en la plenaria. Estamos pendientes de la hora de llegar. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a la pausa y al regresar nos acompaña Carlos Marroquín. Es el director de reconstrucción del tejido social. Hablaremos de esas nuevas oportunidades que siguen llegando a muchos jóvenes de nuestro país. Si desayuna, buen provecho. Gracias por estar en sintonía de Canal 10.